Ok, la clase pasada vimos diagrama isomorfo. Esta vez vamos a ver qué pasa durante la solidificación en términos de la microestructura del diagrama isomorfo. Dice ahí, ok, cuando comienza la solidificación, el primer sólido que aparece al cruzar la línea de líquidos tiene un alto contenido del componente con mayor punto de fusión. Es lo que platicábamos, ¿no? En nuestro caso, que era una aleación cobre-níquel, la que estábamos analizando, cuando comienza la solidificación, vean lo que sucede. El líquido, que tenía una composición de 40%, comienza a solidificar sólido, pero este sólido, la composición, diríamos que está del lado derecho, ¿no? Está de este lado. Está rico en níquel y tiene poquito cobre. El primer sólido que solidifica tiene alto contenido de níquel. Esa sería la primera, ¿no? ¿Por qué el níquel se segrega más? Como tiene más alto punto de fusión, sería el primero que organiza sus átomos y comienza la solidificación. Segundo paso, ¿verdad? Dice ahí, ok, sería el primer término a considerar. El componente de mayor punto de fusión es el que va a estar en mayor cantidad durante la solidificación en el primer sólido. ¿Qué dice ahí? Continúa la solidificación, el sólido formado, o sea, el sólido de alto contenido de níquel, y el líquido sin solidificar, el líquido que de alguna forma tiene bajo contenido de níquel, ¿tiene sentido? Ambos tendrán que desplazar níquel. Dice desplazar al componente de mayor punto de fusión hacia el nuevo sólido. ¿Qué quiere decir? Ok, imaginemos que aquí el líquido que tiene 40% y el sólido que tiene 52%, ambos van a expulsar a los átomos de níquel para formar más y más sólido. ¿Qué va a pasar con el sólido nuevo que se va formando? Cada vez tiene menos contenido de níquel, al igual que el líquido, ¿no? Ambos están expulsando los átomos de níquel para formar ese nuevo sólido. El último dice ahí, para lograr la difusión de los átomos, el enfriamiento y la solidificación debe de realizarse a velocidades extremadamente lenta. Esto le llaman el enfriamiento al equilibrio. ¿Qué significa? Ok, para yo lograr al final, acuérdense que yo parto de una aleación 40% de níquel, 60% de cobre, pero en esta aleación 40-60, al final me gustaría tener una solución sólida 40-60 totalmente solidificada, ¿no? Para yo lograr esto necesito a fuerza enfriar demasiado lento. ¿Por qué? Porque el sólido que se va creando tiene que expulsar a los átomos de níquel y el líquido tiene que también expulsar los átomos de níquel poco a poco hasta que se va formando este sólido y todo termina ¿de qué composición? 40%. ¿Sí lo ven? ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si no realizo el enfriamiento suficientemente lento? A eso le llaman, dice ahí, cuando el enfriamiento no se realiza al equilibrio, ocurre un efecto que se le conoce como segregación. ¿Qué es la segregación? Dice, el primer sólido que se forma tiene mayor contenido del componente de mayor punto de fusión. En nuestro caso sería níquel, ¿no? El primer sólido que se forma tiene más contenido de níquel que de cobre. Voy a poner la caricatura, ¿no? Se ve mejor en las imágenes. ¿Sale? Ahí está, ¿no? Vean lo que le va a pasar durante la solidificación. El primer sólido que se forma va a quedar con alta concentración, 52% de níquel. Ya no 40, ¿se acuerdan que la aleación parte de 40%? El primer sólido queda con 52 y ya no logra difundir, ya no logra expulsar los átomos de ¿quién? De níquel. Entonces, poco a poco el sólido nuevo que se va formando alrededor, cada vez va a tener menos y menos cantidad de ¿qué? De níquel. Hasta que finalmente termina una microestructura como esta, ¿no? Donde hay puntos de alta concentración y puntos de baja concentración. A eso le llaman la segregación. Y esto es porque yo no realicé el enfriamiento, ¿qué? Al equilibrio. Es decir, lo realicé demasiado rápido y no le di tiempo a los átomos de difundir, de moverse para formar el nuevo sólido. Y dice ahí, el sólido que se forma posteriormente a la solidificación no logra aumentar su composición, por lo tanto se crea un perfil de concentraciones, desde el primer sólido hasta el final de la solidificación. Ese perfil serían como las montañitas que se ven aquí, ¿no? Picos de alta concentración y un perfil hasta llegar a baja concentración, donde termina la solidificación. Dice, ¿qué otros problemas? Dice ahí, para la regla de la palanca se puede trazar una línea auxiliar de ¿qué? De sólidos. Y esta línea va a estar desplazada por el efecto del enfriamiento fuera del equilibrio. ¿Se dan cuenta? Está la línea punteada. Esa línea punteada que se ve recta del lado derecho, ¿no? La voy a poner. Que va desde este punto 52 hasta el 40, ¿no? Es como si la línea de sólidos, esta línea de sólidos, la hubiéramos desplazado hacia la derecha. ¿Qué me está diciendo esta curva punteada? Me dice que mi solidificación
termina a qué temperatura? Más o menos abajo de 1200, ¿no? Como a 1180. En este punto a 1180 termina mi solidificación, cuando debió de haber terminado por acá arriba, como a 1250, ¿no? ¿Tiene sentido? Mi solidificación duró toda esta temperatura, tuvo que esperarse la aleación para terminar de solidificar. Por lo tanto, la línea de sólido se va a desplazar hacia la ¿qué? Hacia la derecha. Y desde este punto tendría que hacer la regla de la palanca, ¿no? Si quiero sacar el porcentaje de líquido, tendría que sacar la fracción relativa, ¿no? Este no va a venir en el examen, ¿verdad? No va a ser suficiente, no va a ser necesario trazar una línea auxiliar. Pero bueno, sepan que se puede hacer, se puede hacer. Que es importante, vean cómo de terminar la solidificación aquí, el sólido terminaría, perdón, el líquido terminaría con 28%, pero como la solidificación continúa hasta acá abajo, termina con hasta 17% de níquel. ¿Qué quiere decir? Expulsa más níquel del que debería. Saca más níquel el líquido. ¿Y qué pasa con el sólido? También tiene una variación más fuerte de la concentración. ¿Qué quiere decir? Los picos de 52% de níquel, que comenzaron por acá de este lado, esos van a permanecer con esa composición. Va a ser un perfil de concentraciones y esto va a afectar a las propiedades del material, ¿no? Sería lo principal. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo afecta esto las propiedades del material? ¿Dudas, preguntas? ¿Qué es la solidificación fuera del equilibrio? ¿Y por qué se da este efecto de segregación? Sí, nuestra aleación de 40% de níquel, ¿no? Yo meto 40% en el líquido, bueno, estoy fundiendo, lo dejo un rato hasta que se homogeniza, ¿no? 40 de níquel, 60 de cobre, ¿no? Sí, y ahí durante la solidificación, el primer sólido va a crecer con más níquel del líquido, ¿no? El líquido trae 40, el primer sólido va a crecer con 52% de níquel y 40 y tantos de cobre, ¿no? Sale, vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se da esta segregación y qué tratamiento se puede realizar para evitar estos defectos? Dice ahí, ¿qué es la microsegregación? Dice ahí, la microsegregación se produce por la solidificación fuera del equilibrio. También se conoce como segregación interdendrítica. ¿Qué es la segregación interdendrítica? Ok, pensemos que el sólido que está creciendo empieza a crecer en forma de una primera rama, ¿no? Pensemos que es el tronco de la dendrita. Esta de aquí es una dendrita, que es como un arbolito de Navidad, que le van creciendo ramas a la derecha, a la izquierda. El primer sólido con alto contenido de níquel va a crecer en esta zona y de alguna forma va a intentar expulsar el níquel y absorber el cobre. Cuando expulse el níquel se va a formar una nueva capa de solidificación alrededor de la dendrita. Si no logra expulsar el contenido correcto, se van a empezar a formar segregación con esta figura geométrica, donde este arbolito tiene más contenido de níquel del que debería tener, ¿no? Lo que queda aquí adentro, entre las dendritas, eso le llaman la ¿qué? La microsegregación. ¿Qué va a pasar? Ok, el primer sólido dice ahí que se congela, es rico en el elemento de alto punto de fusión. Y las regiones entre las dendritas, que es la zona blanca que queda aquí en medio, es rica en el elemento de bajo punto de fusión. ¿Qué quiere decir? Que va a tener alto contenido de cobre y poquito níquel, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál funde a menor temperatura? El cobre. Entonces, si este es rico en cobre, lo que está dentro de la dendrita, pues ¿qué va a hacer? Esa microsegregación puede crear algo que se llama la microporosidad. Cuando solidifico, aquí en medio de las dendritas se van a formar pequeños poros. Y eso va a afectar las propiedades del material. Vamos a ver más adelante que una grieta o una pequeña defecto en forma de poro puede hacer que el material fracture de forma crítica. Es como un vidrio, cuando le hago un pequeño agujero, cuando le hago una pequeña hendidura, la grieta se propaga por ese lugar, ¿no? Entonces es muy importante que no suceda la microsegregación porque puede causar la microporosidad. La zona de en medio, a la hora de solidificar, terminar de solidificar, comienza a hacer rechupes y esos rechupes pueden crear la microporosidad. ¿Qué va a pasar por ahí? Dice ahí, también se disminuye la temperatura de trabajo, ya que al calentar el último líquido que solidificó entre los vasos dendríticos se puede fundir, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ok, cuando mi material normalmente soportaba, vamos a ver el diagrama de fases,
Esta aleación de 40% normalmente soportaba hasta este punto, más o menos 1240. Hasta ese punto soportaba trabajar el material en sólido antes de que solidifique. ¿Qué pasa con la segregación? Pues mi sólido va a empezar a fundirse entre las dendritas por acá abajo, ¿no? Abajo de 1200. Son casi 70 grados de diferencia con respecto a la temperatura máxima de trabajo. Ya no puedo trabajar hasta 1250, tengo que bajar hasta 1180, ¿no? 70 grados más o menos. No puedo llevar a mi material a condiciones extremas de temperatura porque la zona entre las dendritas se va a comenzar a fundir, ¿no? ¿Tiene sentido? Dice ahí se funde, ¿no? El último líquido que solidificó, lo que queda entre las dendritas, se funde antes de llegar a la temperatura de sólidos. ¿Qué quiere decir? A temperaturas más bajas, ¿no? Dice ahí, ¿qué es la homogeneización? Es un tratamiento térmico posterior a la solidificación, donde se calienta el material para eliminar la microsegregación. Entonces, ¿cómo puedo eliminar esta microsegregación? Si yo ya sé que al momento de no enfriar al equilibrio, y ustedes van a decir, ay, ¿por qué no mejor enfriamos al equilibrio? Ok, tiene que ver con la producción, ¿no? Si yo tengo que colar 1000 piezas, pues no me puedo esperar 2 días a que terminen de enfriarse. No puedo estar manteniéndolas ahí calientitas, poco a poquito que se enfríen. ¿Qué tengo que hacer? Pues ya urge esto, ¿verdad? Solidificarlas fuera del equilibrio. Y al solidificarlas, pues va a ocurrir la microsegregación. ¿Cómo mejoro o cómo, contrarresto la microsegregación? Con el tratamiento que se llama homogeneización. ¿Qué se hace? Se calienta, es un tratamiento térmico, calienta el material para eliminar la microsegregación producida por el enfriamiento fuera del equilibrio. Si una vez que solidificó, lo único que hago es darle un calentamiento, un calentón, por debajo de quién, de sólidos. No quiero volver a fundir. Si vuelvo a fundir, otra vez mi mismo problema, ¿no? Una y otra vez. Entonces, lo llevo cerca de la temperatura de sólidos. A veces es 50%, ¿qué quiere decir? A la mitad de la temperatura, para hacer que estas dendritas que se formaron, piensen que esta es la dendrita vista por arriba, ¿no? El tronco de la dendrita es un corte, ¿no? Estas dendritas, la zona que quedó entre las dendritas, pues termine de recibir a los átomos de níquel que no lograron salir del primer sólido. ¿De qué va a depender? El tiempo que lo tengo que dejar en la homogeneización? Dice, el tiempo de homogeneización, el tiempo que yo debo calentar, dependerá de lo que le llaman el SDAS, ¿no? ¿Qué es el SDAS? Le llaman el espacio dendrítico secundario, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el SDAS? Es la distancia que hay entre el brazo secundario, que es la rama de la dendrita, con el siguiente rama de la dendrita. Este espacio que hay desde un punto hasta el otro se le llama el SDAS. Entonces, cuando uno solidifica, lo primero que tiene que medir el SDAS, ¿no? Si hay mucho SDAS, se va a tardar más tiempo en homogenizarse. Si hay poquito SDAS, ¿qué sucede? Con poquito tiempo es suficiente para llevar a cabo la homogenización. Y bueno, estos modelos no lo vamos a ver, este modelo no lo vamos a ver, lo van a ver en su curso de transformaciones de fase. Cómo se homogeniza una pieza y cuánto tiempo tarda en homogenizarse. Tiene que ver con la difusión, aquí aparece el coeficiente de difusión. Pero bueno, ustedes no han visto difusión hasta ahorita, no han llevado curso de masa ni nada por el estilo, entonces nos vamos a quedar aquí. Tiene que ver con el espacio dendrítico secundario y tiene que ver con la difusión de los átomos de níquel hacia la zona que solidificó al final, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Qué sucede durante la solidificación? ¿Qué es la microsegregación? Vamos a ver otro de los problemas, ¿no? ¿Qué otro problema sucede por enfriar demasiado rápido a la pieza? Bueno, aquí está una foto, ¿no?, de dendritas. Así se ven las dendritas. En teoría debería de ser una solución sólida con granos equiaxiales, etcétera, ¿no? Yo reviso y los granos que se forman, vean que por aquí se alcanza a ver en las líneas rojas, podríamos decir que es el tronco de la dendrita. Y hacia la derecha crecieron los brazos dendríticos secundarios, ¿no? ¿Cómo mediría el SDAS? Pues desde una línea oscura hasta la siguiente línea oscura, ¿no? Y aquí estaría midiendo en micrómetros cuánto es. Aquí, por ejemplo, se intenta trazar otra dendrita, ¿no? Los brazos dendríticos secundarios son paralelos uno del otro. ¿Sí lo ven? Son como escaloncitos. Cada vez que veo escaloncitos estoy viendo una dendrita, los bracitos de la dendrita. Por supuesto, las dendritas son tridimensionales, ¿no? Crecen en todas las direcciones. Y bueno, las dendritas las van a ver a detalle en su curso de solidificación. Ahí a detalle se ve cuál es la idea de las dendritas. Pero bueno, así se ve una microestructura segregada, enfriada fuera del equilibrio.
Básicamente todas las piezas que ustedes fabriquen por colada de una solución sólida pueden transformarse en dendritas si las enfrío demasiado rápido. ¿Qué es la macrosegregación? Dice ahí, la macrosegregación ocurre cuando los primeros sólidos se forman alrededor del molde. Pensemos que tenemos el crisol y alrededor se crea una costra sólida, pero el centro permanece líquido y los granos van a crecer, la solidificación va a crecer de las orillas del molde hacia el centro. ¿Qué va a pasar en el centro? Pues va a quedar el líquido pobre en níquel, ¿se acuerdan? El líquido alto contenido de cobre y bajo contenido de níquel va a causar algo que le llaman los rechupes. ¿Qué es un rechupe? Pues básicamente es un hueco que queda en el centro de la pieza, ¿no? Son macroporos en el centro de la pieza. ¿Qué quiere decir? Aquí en la orilla solidificó el material, fue creciendo, pero la parte del centro quedó con alto contenido de cobre. Solidifica al final y es tal la contracción térmica que me crea los rechupes en el centro de la pieza. ¿Por qué sucede eso? Por no enfriar suficientemente lento. Estoy enfriando demasiado rápido y no le doy tiempo al líquido de difundir los átomos y comenzar a crear esa coraza hasta el centro. ¿Qué dice ahí? La macrosegregación no se puede mejorar a partir de ¿qué? De homogenización. O sea, no puedo hacer un tratamiento térmico y decir, ah, ya estos poritos los caliento y listo, ¿no? Desaparecen. ¿Qué voy a tener que hacer con estas piezas? Le llaman deformado en caliente, volver a calentar y ya en caliente volver a laminar o alguna cosa por el estilo para desaparecer los poros. Son bastante complicados, ¿no? Y los van a ver ustedes cuando hagan, si alguna vez hacen una aleación de aluminio, creo que la hacen en este laboratorio, hace una aleación de aluminio, hace una fusión y lo que van a ver, porque obviamente no van a esperarse 2 días a que solidifique, ¿no? ¿Qué va a suceder en el centro de la pieza? Van a ver estos micro rechupes. Cuando la corten, van a ver que existen estos poros. ¿Cómo se evitan? Se agregan refinadores de granos, se agregan partículas suspendidas para que los granos crezcan por todos lados y solidifiquen de forma más homogénea. Eso también es un tema que se ve en solidificación. Cómo refinar químicamente, cómo refinar los granos para que no sucedan estos micro rechupes en el centro. Otra idea sería poner alimentadores. ¿Qué es un alimentador? Pues en el molde poner un cilindro extra de fluido, ¿no? Para que el fluido que le hace falta aquí logre tomarlo de alguna zona, ¿no? Al final los alimentadores pues van a quedar con el rechupe, pero el centro de la pieza no va a quedar hueco, ¿no? Va a tomar el líquido que está en el alimentador, es un cilindro que se pone arriba del molde, donde se agrega más líquido que va a solidificar y ahí queda el rechupe. Al final pues cortan el alimentador, lijan, hacen maquinado y parece que la pieza nunca tuvo rechupe. Bueno, vamos a seguir. Dice ahí, construcción experimental del diagrama isomorfo. ¿Cómo se construye el diagrama isomorfo? Dice ahí, se construye utilizando curvas de enfriamiento al equilibrio. Es decir, yo tomo aleaciones de distintas composiciones y las voy enfriando lentamente al equilibrio. La velocidad de extracción normalmente se mantiene constante. Y vamos a ver las técnicas experimentales. Las técnicas experimentales. ¿Qué pasó? Vamos a ver las técnicas experimentales que se llaman las técnicas de análisis térmico diferencial, que son aparatos con los cuales se miden las transformaciones de fase durante la solidificación. ¿Qué es lo que se grafica? Aquí es una curva temperatura contra tiempo, ¿no? Y creo que en su laboratorio hacen un enfriamiento de plomo, una cosa así. Bismuto, una aleación de bismuto, y les queda una curva así, ¿no? Y cada que cambia la pendiente significa que está ocurriendo una transformación de fase, ¿cierto? Va bajando el líquido, se enfría, y como estoy extrayendo el calor a la misma velocidad, ¿qué va a pasar? En cuanto comienza una transformación de fase va a cambiar la pendiente. Probablemente se vaya más lento la solidificación, porque lo que está sucediendo aquí es una difusión de los átomos. Están moviéndose desde el sólido hacia el líquido, ¿no? Y eso hace que el enfriamiento sea más lento. Y una vez que termina la solidificación, otra vez va rápido, ¿no? Básicamente las transformaciones de fase o las zonas bifásicas tienen menos pendiente que el resto de las fases puras, ¿no? Dudas, preguntas, ¿cómo se construye? Bueno, aquí sería para una aleación al 40%, luego tendría que hacer otra para que la aleación al 60, al 80 y así, ¿no? Hasta que logre construir el inicio y el final
de la zona bifásica. Esta sería la temperatura de líquidos y esta sería la temperatura de sólidos, que estaría graficando aquí en mi diagrama, ¿no? Mientras más composiciones yo tome, pues mejor me va a quedar mi diagrama de fases. Sale la siguiente, dice ahí, propiedades para el diagrama ¿qué? Isomorfo. Dice ahí, las propiedades mecánicas de las aleaciones isomorfas se ven afectadas por la composición. ¿Qué quiere decir? Que normalmente los elementos puros van a modificar sus propiedades mecánicas al mezclarse con otra sustancia. Y dice ahí, cada componente puro, aquí le vamos a poner cada componente puro, experimenta un endurecimiento de la solución sólida. Es decir, el elemento puro va a tener menos propiedades mecánicas que cuando comienzo a adicionar el elemento aleante. Y dice, este aumento de la resistencia a la dureza al agregar el otro componente y al mismo tiempo, ¿qué sucede? La ductilidad baja, ¿no? Vean que las propiedades mecánicas, tanto le llaman el esfuerzo de excedencia como el esfuerzo a la tensión, van creciendo conforme voy agregando más níquel, ¿no? El níquel endurece al cobre. Y al revés, ¿no? Si tengo níquel puro y le agrego poquito cobre, también el cobre endurece al níquel, ¿no? Y hay un punto máximo. Esta sería la aleación con mayor resistencia mecánica. Pero al mismo tiempo también es la que menor porcentaje de elongación tiene. ¿Qué quiere decir? Que si la doblo un poquito más, se fractura, se rompe. No se puede deformar tanto sin provocar la fractura. No es tan dúctil. Y dice ahí, ¿qué pasa? Dice ahí, normalmente la elongación es justamente lo opuesto. Es decir, disminuye y exhibe un mínimo. Justamente donde, más o menos donde se encuentra el máximo de las propiedades mecánicas, también se logra el mínimo de ¿qué? De porcentaje de elongación. Es decir, el material es menos dúctil. Ok, vamos a ver entonces el endurecimiento por fase dispersa. Este endurecimiento es distinto al de solución sólida. ¿Cuál era la idea de la solución sólida? Sustituir algunos átomos de la red cristalina para que funjan como barreras para el paso y el deslizamiento de las dislocaciones. ¿Cuál es la idea del endurecimiento por fase dispersa? Dice aquí, ok, la mayoría de los materiales están compuestos de una fase o más de una fase, ¿no? No están hechos de una sola fase que es la solución sólida, sino que están de alguna forma diseñados con más de una fase. ¿Qué quiere decir? Ok, dice ahí, las aleaciones se pueden endurecer por algo que se conoce fase dispersa. ¿Qué es esa fase dispersa? De alguna forma tengo que precipitar pequeñas partículas de una fase, que normalmente esas partículas son duras, de alta dureza, ¿verdad? Y alta resistencia mecánica. Las voy a dispersar en una que se llama la matriz. Esa matriz es una segunda fase que es más blanda. Pensemos que aquí la matriz sería la parte de láminas, de hecho aquí es al revés un poquito. Y la fase dispersa, la fase precipitada sería esta, ¿no? ¿Cuál sería la analogía con algo que ya conocen? Ok, normalmente no voy a tomar agua y sal y voy a echar poquita sal al agua. Así crearía un material muy débil. ¿Qué tengo que hacer? En vez de hacer una solución sólida, o sea, poquita sal y disolver, tendría que echarle de más sal para que precipite. Pero ese precipitado tiene que estar metido en la red cristalina de forma homogénea. Ahorita vamos a ver las características de la segunda fase, de la fase dispersa, para que el material mejore sus propiedades mecánicas. Ya no va a ser reemplazar átomos dentro de la red cristalina, sino va a ser dentro de la matriz, dentro de la fase blanda, empezar a precipitar, empezar a hacer una fase dispersa, fuerte y de alta resistencia mecánica. ¿Ok? Esa es la idea del segundo tipo de endurecimiento en aleaciones metálicas. Y bueno, ahí se ve, este es un eutéctico, creo que es un hipereutéctico. Ahorita vamos a platicar qué es un eutéctico y etcétera. Dice ahí, la fase dispersa puede ser una sola fase. Por ejemplo, podría ser un intermetálico, ¿no? Habrían recordado que es un intermetálico cuando ciertos átomos se ordenan con su propia estructura cristalina y precipitan dentro de la red cristalina del otro, ¿no? ¿Sí? Si yo empiezo a agregar demasiado y se rompe la solubilidad, lo que precipita muchas veces es un intermetálico. A veces, ¿verdad? Es una mezcla de ¿qué? De fases. Aquí en este ejemplo, por ejemplo, este que es un eutéctico, hay láminas de una fase y láminas de otra. A eso también se le llama precipitación de fase dispersa. Y a esa característica de láminas también se le conoce como ¿qué? Microconstituyente. ¿Qué es un microconstituyente? Es una mezcla de fases, o sea, no es una sola fase, es una mezcla de fases, pero con un arreglo especial.
y ese arreglo le confiere una alta resistencia mecánica a la fase dispersa. Y dice ahí, para que se produzca el endurecimiento por fase dispersa, dice los precipitados o el precipitado debe ser lo suficientemente pequeño, ¿no? Si no son pequeños, lo que voy a crear, al contrario, en vez de endurecerlo, se va a fragilizar el material. Y dice ahí, este precipitado debe ser lo suficientemente pequeño para ser un obstáculo en el deslizamiento de ¿quién? De las dislocaciones, ¿no? Va a pasar la dislocación dentro del material, de repente se topa con un bache, se topa con una fase dispersa y me crea uno de estos, ¿cómo se llaman? Generadores de Frank y Reed, ¿no? ¿Se acuerdan? Si yo pongo dos clavos y la dislocación pasa por en medio, empieza a crear círculos, ¿no? Círculos concéntricos, lazos concéntricos de dislocaciones, ¿no? Entonces, esa es mi idea, crear fases dispersas donde sean obstáculos para el deslizamiento de las dislocaciones. Vamos a ver, ok. Cuando el objetivo es incorporar una fase dispersa y aumentar la resistencia y la tenacidad de un material, vamos a hablar de qué es la tenacidad y qué es la resistencia o cuáles son las propiedades que se mejoran. Pero ahorita vamos a dejarlo así, ¿no? Para mejorar el comportamiento del material, mejorar las propiedades mecánicas, se debe tener los siguientes conceptos. Número 1, dice ahí, la matriz debe de ser, ¿qué? Blanda y dúctil. Es decir, la mayor parte de la fase, la matriz debe de ser de una baja resistencia mecánica. Y la fase dispersa debe de ser al contrario, debe de ser, ¿qué? Dura y fuerte. O sea, ¿qué quiere decir? Que tiene que tener altas propiedades mecánicas. ¿Por qué? Dice ahí, la idea es que, de alguna forma, si se llega a romper una de estas fases dispersas, pues no afecta al resto del material. Una de estas fases dispersas se puede romper a la mitad y no pasa nada. Como tiene alta resistencia mecánica, también se vuelve frágil. Y entonces pasa la dislocación o la deformación del material, y si se rompe la fase dispersa no pasa nada. Pero ¿qué pasa si todo el material es duro y la fase dispersa es blandita? Pues lo que va a pasar con una grieta es que se va a propagar entre las zonas blandas, ¿no? Eso no es deseable, ¿no? Esto sería un bajo endurecimiento de fase dispersa o de precipitados y sería un alto endurecimiento, un buen endurecimiento por fase dispersa. ¿Qué tengo que buscar? Que toda la matriz sea blanda y mis precipitados sean de alta resistencia mecánica para que impidan el paso de la dislocación. Sale. Número 2, dice ahí. La fase dura y dispersa debe de ser discontinua. ¿Qué quiere decir? Que mientras más pequeña y menos uniones haya entre un precipitado y el otro, va a ser mejor, ¿no? Esto evita que el material se vuelva, ¿qué? Frágil, ¿no? Otra vez, ¿verdad? Si tengo mucha fase dura, ¿qué va a pasar con las grietas? Se van a propagar rápidamente, ¿no? Entonces tiene que ser una blanda y otra, ¿qué? De alta resistencia mecánica, ¿no? Número 2, la fase dispersa debe ser discontinua, no debe de ser en grandes cantidades. Si no, ¿qué va a pasar con el material? Se fragiliza. Siguiente, dice por ahí. Esa sería otra, ¿no? Dice ahí, la fase debe ser discontinua y debe de estar en altas contracciones. Dice ahí, número 3, ¿no? Las partículas de la fase dispersa deben de ser pequeñitas, mientras más pequeñas mejor, porque entonces las dislocaciones van a quedar atrapadas entre una fase dispersa y otra, ¿no? ¿Qué pasa si la fase dispersa es demasiado grande? Pues aumenta la probabilidad de que una grieta se propague de un precipitado a otro, ¿no? La idea es que la dislocación camine y se encuentre un montón de obstáculos para el deslizamiento y eso endurece el material. Ya no lo voy a poder deformar una gran cantidad, ¿no? ¿Qué otra cosa dice por ahí? Las partículas de la fase dispersa deben de ser, ¿qué? Redondas. Mientras más forma esférica, mejor. La fase dispersa debe de tener una forma cilíndrica, le llaman, o esférica en general. Pero algunas fases dispersas, por la solidificación y el tipo de cristal, van a generar agujas, ¿no? Y eso es indeseable desde el punto de vista de endurecimiento por precipitación o por fase dispersa. Porque yo precipito una aguja y esas puntas van a ser generadores de defectos cristalinos y al mismo tiempo las dislocaciones van a comenzar grietas en esos lugares puntiagudos. Si la fase dispersa es redonda, pues la dislocación tiene que rodearla, tiene que atorarse ahí en la fase redonda, mientras que en la punta lo que va a hacer es acumular esfuerzos, acumular tensiones en la punta hasta que el material fracture y cree una grieta, ¿no? Sale. La siguiente dice por ahí,
Dice ahí, las concentraciones más altas de la fase dispersa aumentan ¿qué? La resistencia. ¿Qué debo de cuidar al aumentar la concentración? O sea, mientras más fase dispersa precipite yo, mejor va a ser el endurecimiento de la pieza. Pero ¿cómo logro esto? Debo de cuidar que no se junten los precipitados. Acuérdense, demasiado grande ya es malo. Y también el tamaño, ¿verdad? Que sean redondos y pequeñitos. Mientras más pequeños, dispersos y en mayor cantidad estén, será mejor, ¿no? Si están muy poquitos precipitados, voy a tener un menor efecto de endurecimiento. ¿Sale? Vamos a empezar a ver el diagrama eutéctico. No creo que lo terminemos el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver las principales características. Ya en la siguiente clase lo vemos a detalle. Dice ahí, ¿cuál es el otro diagrama de fases común para mezclas binarias, para relaciones binarias? Otro de los diagramas sería este, ¿no? Este diagrama de fases le llaman el diagrama de fases eutéctico y hay que ver algunas características del diagrama. Por acá arriba, alta temperatura, todo el diagrama es que líquido, ¿no? En las zonas donde comienzan aquí las curvas, en las zonas donde comienzan las curvas, serían los puntos de fusión de quién, de cada componente, ¿no? Este sería el punto de fusión del componente, que en este caso es cobre. Y de este lado sería el punto de fusión del segundo componente, que sería quién, la plata, ¿no? Esta sería una aleación del joyero, ¿no? Clásica aleación de joyero. Ponerle cobre a la plata, no para hacerla más barata, sino para qué, para endurecerla, ¿no? Claro, el joyero siempre piensa en endurecer, no en hacerla barata, ¿no? Seguramente. Ok. Vamos a poner aquí, ok. Entonces, este es el diagrama eutéctico. Voy a regresar a esta imagen conforme vayamos viendo cada uno de los pasos. Pero lo principal es que arriba todo es líquido y acá abajo vamos a ver que todo es sólido. Y voy a poner ahí, ¿no? Sale, dice, número 1, dice características del diagrama de fases que son importantes. Dice ahí, se encuentra por lo general tres regiones grandes. Una que es alfa, otra que es ¿quién? Beta y otra que es líquido. ¿Dónde están esas zonas? Una está arriba. Estas zonas de una sola fase. Aquí todo es líquido. Pensemos que cuando yo caliento, todos los átomos rompen la estructura cristalina, se mueven de forma aleatoria y se mezclan perfectamente en la fase líquida. ¿Qué pasa cuando yo enfrío? Pues solamente hay una pequeña zona de alfa. ¿Quién es alfa? Le llaman la solución sólida rica en ¿quién? En cobre. Pensemos que es la estructura cristalina del cobre, donde solamente algunos átomos son reemplazados por plata. Esta es una solución sólida alfa, le llaman la solución sólida rica en ¿quién? En cobre. Tiene algunos átomos que yo quito y reemplazo por plata. ¿Y quién sería beta? Sería la solución sólida de ¿quién? De la plata. Ahí la mayor parte de los átomos de beta son plata y solo algunos átomos los reemplazo por ¿quién? Por cobre. Sería el contrario, ¿no? Ahí tendría la estructura cristalina de la plata y algunos átomos los quito y los cambio por cobre. Segundo tema, ¿no? Dice ahí ya están las tres zonas importantes, alfa, beta y líquido. Son las zonas, le llaman monofásicas, las zonas que solamente tienen una fase. Dice, ¿quiénes son alfa y beta? Si son soluciones sólidas, ricas en alguno de los dos componentes, ¿no? Y presentan una curva que le llaman la curva de Solbus. ¿Qué es la curva de Solbus? Vamos a ponerla por aquí. La curva de Solbus es la curva de solubilidad en el estado sólido. Cuando yo enfríe, más bien cuando yo me pase de esta concentración, pase de alfa hacia el lado derecho, lo que voy a crear es un precipitado. Va a precipitar la otra fase que es ¿quién? Beta. ¿Cierto? En cuanto yo cruce la línea de Solbus, comienzo a precipitar una fase. Igual del otro lado, ¿no? Tendría plata pura. Por ejemplo, pensemos a 1000 grados, ¿no? Plata pura. Y cuando empiezo a contaminar la plata con cobre, todavía es soluble, soluble, soluble. Llega un punto en el que agrego demasiado cobre y se va a precipitar el cobre en una segunda fase, que es ¿quién? Alfa, ¿no? La del otro lado. O sea, le dice ahí, el diagrama presenta dos zonas bifásicas donde se puede aplicar la regla de la palanca para calcular sólidos y ¿qué? Y líquidos. En realidad hay tres zonas bifásicas. ¿Cuál es la tercera zona bifásica? La del medio. Esta zona bifásica del medio. Aquí también se puede aplicar la regla de la ¿qué? De la palanca, pero para sacar el porcentaje de sólido y líquido tendría que tomar estos triángulos que se ven aquí arriba, ¿no? Este triángulo sería la zona bifásica número 1 entre alfa y ¿quién? Y líquido.
Y de este lado derecho sería la segunda zona bifásica, el segundo triángulo, que está beta y líquido. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a solidificar la aleación? Por ejemplo, pensemos una aleación de 30% de plata, ¿no? Cuando tengo una aleación de 30% de plata en esta línea, ¿qué va a pasar cuando cruce la primera línea y llegue más o menos a una temperatura de 900 Celsius, cuando esté en este punto donde está el mouse, ¿no? Pues puedo aplicar regla de la palanca. ¿Hay más sólido o hay más líquido en el sistema? Hagan la regla de la palanca, acuérdense el lado contrario. ¿Qué distancia es más larga? ¿Qué distancia es más larga? ¿La que va hacia sólidos o hacia líquidos? Si estoy en este punto. Hacia sólidos, ¿no? Esta distancia desde el punto a 30% de concentración hacia acá es más larga que la aleación hacia la derecha, ¿no? Pero acuérdense que es regla de la palanca, entonces lo contrario, ¿no? Si la línea de sólidos o la distancia hasta sólidos es más larga, ¿qué quiere decir? Que hay más líquido presente en el sistema y hay menos sólido presente, ¿no? Siempre en estas zonas bifásicas voy a tener que aplicarle a la palanca para saber cuánto ha solidificado. ¿Qué es lo que solidifica? Pues la aleación o la solución sólida alfa, rica en cobre y algunos átomos de ¿quién? De plata, ¿no? ¿Se dan cuenta? Se parece como un pedacito de la lenteja de ¿quién? Del diagrama isomorfo, ¿no? Es como si hubiera una lenteja y de este lado otra lenteja y chocan, ¿no? Chocan en algún punto. O sea, el siguiente concepto importante del diagrama isomorfo dice ahí, el diagrama presenta dos zonas bifásicas donde se aplica la regla de la palanca para saber cuánto se ha solidificado, ¿no? ¿Sí? O sea, le dice ahí, la fase líquida tiene un isoterma como límite inferior conocida, lo voy a poner aquí donde conocida, quito conocida como la temperatura eutéctica, donde ocurre una transformación de fases donde todo el líquido se transforma en alfa y ¿qué? Y beta. Esta transformación se le conoce como la transformación eutéctica y se pone como una reacción química, ¿no? O sea, le vamos a platicar, dice ahí, ok, ¿cuál es la línea? La isoterma eutéctica sería esta línea horizontal que corre desde el punto B hasta el punto G. El líquido, pensemos que el líquido empieza a solidificar justo cuando cruza la línea de líquidos, ¿no? La primera línea del diagrama. Y empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar y va creando cada vez más sólido. En el momento en el que cruza la línea horizontal, cruza la isoterma eutéctica, ¿qué va a pasar? Todo se va a transformar, todo en instantáneo se va a transformar en alfa y beta. Es decir, va a precipitar una mezcla de alfa y beta. A eso se le conoce como la temperatura eutéctica. Cuando un líquido se transforma en dos sólidos, el del lado derecho y el del lado izquierdo. Obviamente ahí va a haber endurecimiento. ¿Por qué? Por precipitación, ¿no? Por fase dispersa. ¿Qué otra cosa dice ahí, por ahí importante? Dice, las curvas de líquidos convergen en un solo punto fijo, conocido como el punto ¿qué? Eutéctico. Y ese lugar de mínimo, es el mínimo punto de ¿qué? De fusión. Vean que todas las aleaciones eutécticas tienen este punto que le llaman el punto E, el punto eutéctico. Todo el líquido va a ser estable hasta tocar la línea de líquidos. ¿Qué quiere decir? Que por este lado el líquido comienza a solidificar a altas temperaturas, ¿no? ¿Como a qué? Como a 1100 grados, ¿no? Todas las aleaciones que estén por aquí van a empezar a solidificar por arriba de los 1000 grados. Las aleaciones del otro lado, las que sean ricas en plata, van a empezar a solidificar por ahí del ¿qué? Del otro lado están los Celsius, serían como entre ¿qué? 900 y 1000, ¿no? Pero el eutéctico, imagínense una aleación exactamente de qué composición, más o menos como de 70%, ¿no? 70-75. Esa aleación eutéctica, de hecho es 71, ¿no? Dice ahí. La aleación de 71% de plata, lo que va a suceder es que todo el tiempo va a permanecer líquido, hasta llegar a este punto. En ese punto en instantáneo, todo el líquido se va a transformar en dos fases al mismo tiempo. Se va a transformar en alfa del lado izquierdo y beta del lado derecho.